¿Cómo están? Iniciamos aquí esta semana cortita, Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen a nosotros a través del mundo entero en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Muchísimas gracias a quienes se unen también a nuestra señal de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha en Facebook. Y también un abrazo gigante a quienes ya van saludando en mi Facebook personal. Carla Salomé Coronel, @Salomé181. Me encuentran en Twitter también. Carla Salomé Coronel en Instagram. Un abrazo gigante también a todos nuestros compañeros de Pichincha Universal, quienes nos están mirando y no solamente escuchando. Estamos ya en la cabina de Pichincha Universal con todas las normas de bioseguridad, cuidándonos muchísimo. Como lo dijo ya una vez nuestra querida perfecta Paola Pavón, sin miedo, pero con mucho cuidado y con mucho respeto. Así es como tenemos que vivir ahora, manteniendo la distancia. Como ven, la cabina estoy aquí solita. Al frente, detrás del vidrio, está nuestro queridito Carlitos Minango. Un abrazo gigante también a la Cris Cadena, que está también desde su casa también haciendo el programa, y al Cris también en redes sociales. Así que muchas gracias, queridos compañeros. Y vamos a estar aquí en Pichincha Universal en la cabina los días miércoles, jueves y viernes, quienes nos siguen también en redes sociales. Aquí inicia La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. Y 15 minutos y justamente estábamos ya hablando con nuestra querida Liz y Alexis en Punto Noticias y hablábamos sobre este feriado, que fue además del feriado más largo que tuvimos en este año, el feriado de difuntos y por la independencia de Cuenca. La irresponsabilidad de muchas personas ha sido realmente terrorífico, ha sido tan terrible que yo realmente no creo que haya forma de decirles. Veía las noticias, más de 1,000 personas aglomeradas en la tribuna del sur, en la tribuna de los Shiris, festejando Halloween. No sé si pensaban que por el Día de Brujas del coronavirus se iba a asustar y no iba a estar, pero no entiendo. Libando en las calles, algo que no es permitido desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de la pandemia. Y obviamente ya vean, con los pegados unos traguitos, uno se olvida ya de la mascarilla, del distanciamiento. Si no lo hacen por ustedes, por sus familias. Si no lo hacen por ustedes, por sus abuelitos. Muchos tienen hijos, muchos tienen padres también de la tercera edad. O sea, no entiendo qué tienen en la cabeza. Realmente ahí sí es un llamado de atención, un jalón de orejas. Y si es verdad, no podemos volver al confinamiento total porque productivamente como país no lo resistiríamos. Pero tampoco podemos decir, ay, es que es indispensable salir a festejar Halloween y pegarme los traguitos en la tribuna. Eso sí, realmente ha sido para mí una de las cosas más terribles que he visto en estos últimos días y en estos momentos. Hay muchas playas que sí mantuvieron el distanciamiento social, se veía mucha gente igual con todas las medidas de bioseguridad. Si bien el turismo se reactivó, así hay ya noticias que nos dicen sobre el tema. También por ahí uno que otro desubicado, así que lamentablemente de aquí en 7 o 14 días veremos los resultados de esa irresponsabilidad de muchos en este feriado. Esperemos que realmente no sea mucho. Por eso el día de hoy vamos a conversar y vamos a hablar con una experta en el tema sobre la carga viral y los rebrotes de COVID-19. Así que vamos a ver qué nos dice una experta en el tema sobre esto. Además que también a través de redes sociales queremos escuchar su voz. Si usted nos está siguiendo a través de de Pichincha Comunicaciones en Facebook Live, la pregunta para usted que tenemos del día de hoy es: ¿de quién consideras que es la responsabilidad de la elevación de contagios? ¿Es del gobierno o es de los ciudadanos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué nos dice usted? Conteste nuestra pregunta del día de hoy. Bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y
29 minutos. Vamos saludando a quienes se encuentran en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal. Marcelo Tequis, buenos días. Raulito Carrasco, como siempre, muchas gracias. Cristian Arboleda, Cristian Jurado, Diego del Hierro, Angelita Cuichán, ¿cómo está? Muy buenos días. Santiago Arroyo, Gustavo Arteaga, Diego Cartagena dice, muchas gracias, bendiciones también para ustedes. Jorge Viñachi, también la Vanecano también está por ahí. Jorge Viñachi dice, debemos ser responsables ante la situación que estamos presentando. Veamos la situación que está presentando, veamos cómo está presentando la situación en Europa. Lorena Coronel, también un abrazo gigante. Eduardo Muentes también nos dice, hola, buenos días, saludos, aquí la culpa es del gobierno. Cierra los cementerios y abre las playas, más gente hay en la playa que en los cementerios, nos dice Eduardo Muentes. Así que, bueno, veamos qué es lo que nos dice muchas personas. Quiero conversar en este momento y darle la bienvenida ya a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Gabriela Pulla, está ya con nosotros en transmisión, obviamente en Zoom. Yo estoy aquí solita en la cabina. Ella es coordinadora médica de los centros médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana, tiene una maestría y es experta en competencias en seguridad y salud ocupacional, tiene una maestría en dirección hospitalaria y gestión de calidad de la Universidad de Barcelona y tiene un diplomado en auditoría médica, miembro de la Liga Académica de Trauma Ecuador, miembro del Colegio de Médicos de la SUAY y además coordinadora del área médica nacional de CMECR. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Doctora Pulla, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en su programa. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, como coordinadora médica de los centros médicos de Cruz Roja Ecuatoriana, está muy enterada de cuál es la situación que está viviendo nuestro país en estos momentos. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar justamente a la carga viral y los rebrotes de COVID-19. La primera parte justamente quería conversar con usted sobre esta famosa carga viral. ¿Es verdad que existe una carga mayor, una carga menor? ¿Dónde es que yo me contagio con una carga mayor o depende de mi edad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja esto de la carga viral? ¿Cómo se determina la carga que puede tener una persona? Bueno, primero vamos a definir qué es una carga viral. Una carga viral vamos a conocer como la mayor concentración del virus, ¿sí? Esto va a indicar que el virus entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Va a invadir las células del mismo y ahí es donde se va a replicar o se va a reproducir. ¿Sí? Estas copias, como se definen científicamente, las copias del virus, va a ir acumulándose durante los días siguientes en donde inició la infección y por lo que el paciente va a ir teniendo mayor cantidad de virus en el interior. ¿Sí? La gravedad de la enfermedad depende, si bien es cierto, de la cantidad de defensas que tiene el organismo, de cómo enfrenta a la infección, también hay que considerar en dónde tuvo el paciente la infección. ¿Por qué? Se conoce que en los ambientes cerrados tiene mayor contacto con las personas, tiene mayor contacto con las gotitas respiratorias, ¿sí? Y es más cercano a la infección. Por lo tanto, va a tener un mayor contacto con una mayor carga viral y es en donde va a poder absorber o tener un mayor contacto y un mayor riesgo de infección, ¿ya? Por lo que se indica, ¿no es cierto?, que si vamos a estar cerca o vamos a tener un riesgo de estar con mayor cantidad de personas, mantener un distanciamiento social porque va a mantener una ventilación, va a haber un espaciamiento, no va a haber una volatilidad de este virus y vamos a tener un menor riesgo de contagio. Ahora, no está claro cuántas partículas de virus van a tener que ingresar en nuestro cuerpo ya antes de que una persona se infecte. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el virus conocido de la influenza. Todos hemos conocido y hemos escuchado de la influenza. Nosotros para iniciar una infección con la influenza necesitamos 3 partículas de la influenza para poder iniciar esta infección. ¿Sí? Pero no conocemos cuántas partículas necesitamos para infectarnos del COVID, ¿sí? Tal vez necesitamos 1, tal vez necesitamos 10, no sabemos, ¿ya? Entonces no sabemos. Todavía es desconocido, claro. Exacto, no sabemos qué cantidad de carga viral necesitamos para ya poder infectarnos. Lo
que sí sabemos es que a partir de 10 cargas virales, nosotros ya podemos detectar que estamos infectados. ¿Sí? Ahora, doctora, hay una consulta y justamente lo que pasó en este feriado. Muchos se fueron a la playa, muchos se quedaron igual en otros lugares turísticos al aire libre, perdón. Y también algunos por ahí desubicados pensaron que Halloween no iba a salir el virus y que las brujas les iban a espantar y salieron a las tribunas, afuera, a libar en la calle. Y entonces decían, me imagino que muchos de ellos les pasó por la cabeza decir, es que como estoy en la calle, estoy al aire libre, no pasa nada, no me voy a contagiar. ¿Quiere decir realmente que no nos vamos a contagiar cuando estamos en un ambiente así completamente abierto? ¿O también hay probabilidades de contagiarnos? También hay probabilidades de contagio porque el virus va a caer en las superficies, ¿sí? Y nosotros obviamente vamos a estar en contacto con esas superficies. No sabemos si una persona que estaba dentro de nuestro grupo también de contacto es una persona asintomática. Sí, y estas personas asintomáticas, sí, son las que son el mayor medio transmisor. Eso también debemos tener en cuenta, que las personas que tienen una mayor carga viral generalmente son las personas que están atendidos en los hospitales por su complejo estado de salud. Claro. Ya, pero algo distinto ocurre con las personas que tienen baja carga viral, que no expresan los síntomas, pero tienen la capacidad de contagiar. Y esto les convierte en lo que se ha determinado y lo que se ha definido por la OMS y por varias instituciones de salud como los mayores propagadores del virus. Porque son probablemente quien me brindó la cervecita en el mismo vaso. Exacto. No, yo estoy sanito, no pasa nada y toma el vaso, toma, contagiado. Exacto, yo no he tenido síntomas, yo no me he enfermado, la última prueba que me hice fue negativa y incluso me hice ayer una prueba y salió negativa y es justamente porque yo tengo una baja carga viral, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no contagie. O sea, si tengo una baja carga viral no quiere decir que no contagie. Exacto, justamente como le digo, la última definición que puso la OMS es que son los mayores propagadores del virus. Así es. Entonces, el decir que estuvimos en la playa, que estuvimos afuera, en el parque, o estuvimos en la calle, no nos exime de estar contagiados, doctora. No, de hecho se les recomienda a todas las personas que han salido durante este feriado, tengan o no tengan síntomas, 7 días después se hagan una pruebita para COVID, porque obviamente hemos estado expuestos a personas que tal vez no tuvieron síntomas, personas que tuvieron una pequeña, entre comillas, gripecita o un pequeño dolor de la garganta e igual salieron, ¿sí? O personas que salieron y estuvieron en contacto con grandes multitudes de personas en los sitios turísticos, que se vio que tuvieron gran acogida los tours y los centros turísticos, entonces que se haga una prueba para COVID, cualquiera de ellas, ya que en 7 días se ve que aumenta la carga viral y que pueden ser detectados por cualquiera de estas pruebas. Ahora, doctora, muchos nos dicen, es que yo no me puedo hacer la prueba rápida es la que me puedo hacer porque económicamente es la que me alcanza, pero sin embargo, no es la que realmente me detecta. Entonces, ¿podemos confiar en las pruebas rápidas? Por ejemplo, digamos, yo salí el fin de semana y no tengo síntomas de aquí en 7 días, pero por seguridad me hago una prueba rápida. ¿Eso estaría bien? ¿O de ley debería hacerme una prueba cuantitativa de sangre o debería hacerme un hisopado, una PCR? Siempre, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, acá en Centros Médicos Cruz Roja, nosotros le guiamos al paciente dependiendo de los factores de riesgo que tuvieron, dependiendo de las comorbilidades que tiene el paciente, dependiendo de si hizo un viaje o no. Dependiendo de todos estos factores, nosotros le vamos recomendando al paciente qué prueba puede realizarse. Debemos tener en cuenta que tanto la prueba cuantitativa como la prueba rápida son un screening, es decir, que nos va a ir guiando si necesita realmente una prueba específica de diagnóstica. Entonces, por ejemplo, el paciente se fue de viaje en este feriado, nosotros tenemos en cuenta que fue y hubo una exposición a grandes multitudes que pueden ser pacientes asintomáticos,
¿sí? Y el paciente ya pasó 7 días después de lo que hizo el último viaje, entonces es obvio que nosotros le vamos a recomendar que se haga una prueba diagnóstica si el paciente 7 días después está presentando un síntoma, sea o no sea respiratorio, porque ahora se ha visto que el COVID, o más bien dicho el SARS-CoV-2, que es el virus que está provocando la enfermedad de COVID, el paciente empieza a presentar dolor de garganta o puede presentar una deposición diarreica o no está presentando ninguno de estos síntomas, pero empieza a verse los ojos un poquito rojos o no presenta nada de esto y empieza a presentar la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Cualquier síntoma que presente el paciente que ahora son inespecíficos, después de haber tenido una exposición de riesgo, por ejemplo, se le va a recomendar una prueba diagnóstica como es la prueba PCR. Ahora, perdón, doctora, nos dicen, Víctor Jaramillo dice, las pruebas PCR no son confiables. Lo dijo el propio creador de este sistema, que también detecta otros tipos de virus. ¿Cómo se puede sostener que hay más o menos contagios con estas pruebas PCR? Como sabemos, las pruebas PCR puede haber un falso positivo, si es verdad, cuando el paciente puede tener una exposición, o no más bien una exposición, sino una colocación de una vacuna reciente de la influenza, porque esta es otro tipo de virus SARS. Ya, el SARS-CoV-2 es un tipo de virus SARS, hay SARS-CoV-2, SARS-CoV-3, SARS-CoV-1, ya. Entonces, es un tipo de virus y es ahí en donde puede presentar un falso positivo, ¿sí? Ahora, la prueba PCR que se está realizando en este momento va a detectar a partir de 10 copias de virus ya para el SARS-CoV-2, ya, y en otros laboratorios están realizando a partir de 200 copias de virus para el SARS-CoV-2. Ya puede haber un falso positivo, sí es verdad. Sin embargo, si el paciente tiene la sintomatología, tiene un PCR positivo, se le envía a hacer una cuarentena preventiva obligatoria, ¿sí? Después de estos 14 días que se le envía a hacer, se le realiza una prueba cuantitativa y el paciente tiene anticuerpos IgM e IgG, ya nosotros podemos hacer una verificación o una comprobación de que el paciente sí tuvo un COVID, ya, porque en ese momento del PCR positivo, nosotros no podemos decirle, no, usted señor no tiene un COVID, no tiene un SARS-CoV-2, entonces por lo tanto no haga el aislamiento preventivo obligatorio, porque todos en este momento somos un PCR positivo o un COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Entonces, después de realizar todas estas medidas, el aislamiento, si es que tiene otra sintomatología durante el proceso y tratarle esa complicación durante el proceso y después de los 14 días hacerle una prueba cuantitativa para ver si desarrolló o no desarrolló los anticuerpos, nosotros podemos confirmarle el diagnóstico presuntivo anterior. Es importante entonces recordar que las pruebas también se están probando también ahora, no es que todo está completamente dicho con el COVID, también en la parte médica y en la parte científica poco a poco ha ido evolucionando la detección, una detección temprana, una detección igual después del post-COVID, y es importante entonces recordar que también puede haber fallas de las pruebas, y justamente nos pregunta Rolo Carrasco y dice, ¿cuál es la efectividad de la prueba rápida? De la prueba rápida, bueno, en nuestro caso yo les puedo hablar de nuestras pruebas, no sé la de los otros laboratorios. De nuestras pruebas tiene el 95% de la prueba rápida, de la cuantitativa tiene el 97% y de la prueba PCR el 99%. Obviamente tenemos estos pequeños rangos, ya que nosotros no podemos garantizar el 100%, obviamente porque tenemos estos falsos positivos y no porque sea una prueba, como le digo, una prueba de mala calidad o no porque no tengamos la garantía de que mi prueba sea el 99%, porque no, sino justamente porque este 1% puede ser o puede confundirse por un SARS-CoV-1, por un SARS-CoV-2, ¿ya? Y no por el entonces
Justamente nosotros por esa razón no solamente emitimos el resultado y le decimos al paciente, usted está detectado y listo. Nosotros hacemos la evaluación del paciente justamente con un triaje médico. Hacemos el triaje médico, entregamos el resultado del paciente y además les emitimos las recomendaciones médicas dependiendo del resultado del paciente. Si el paciente tiene un resultado negativo, ¿qué es lo que se le recomienda al paciente? Son estas cosas. Lo que tiene el paciente positivo se le recomienda de esta manera realizar su aislamiento y posterior se le hace un seguimiento porque no le podemos dejar al paciente así abandonado y dejado así en el olvido. Tenemos que hacerle un seguimiento. Tratamiento y seguimiento, claro. Porque además que recordemos que un paciente de COVID no es solamente él. Lo más probable es que todo su entorno familiar también pueda ser positivo. Obviamente. Siempre se le recomienda al paciente, como le indiqué al inicio, dependiendo del paciente. Hay pacientes que vienen y te dicen, yo me quiero hacer una prueba PCR y listo. Hay pacientes que se acercan y te dicen, yo me quiero hacer una prueba para COVID, no sé cuál hacerme, usted asesóreme. Entonces, Claro. obviamente, asesoramos qué prueba realizarse dependiendo de sus factores de riesgo a los que está expuesto. Entonces, dependiendo del caso, obviamente nosotros estamos ahí para guiarles, pero a todos, independiente a todos, se les hace este proceso que les indique, el triaje, la prueba, la emisión de las recomendaciones y el seguimiento, a todos. Entonces, posterior a esto, hay pacientes que vienen luego, ¿sí? Y nosotros tenemos un seguimiento a los pacientes post-COVID en los que tenemos un paquete, obviamente, de exámenes, de seguimiento médico. Se les ofrece igual acá la especialidad de neumología para los pacientes post-COVID. Entonces, en realidad aquí tratamos de englobar a toda la enfermedad. No es una enfermedad en los que ya se tienen parámetros completos, como es la enfermedad de la influenza, sino es una enfermedad en la que se va descubriendo un día a día, todos los grandes científicos de otros lados, entonces nosotros queremos apoyar un poquito también, haciéndole un seguimiento al paciente aquí de forma interna. Estamos conversando con la doctora Gabriela Pulla, ella es coordinadora médica de los Centros Médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana, hablando sobre la carga viral de COVID-19 y vamos a irnos a un pequeño cortecito y regresamos para hablar sobre el rebrote que tanto se habla y que sobre todo ahora está generando mucho malestar, sobre todo por la cuarentena que se genera nuevamente en Europa y que podría pasar aquí en nuestro país. Regresamos enseguida. 9:39 a.m. Durante la pandemia de COVID-19 se ha registrado casos de pacientes cuyos resultados fueron positivos para la nueva cepa de coronavirus. Sin embargo, no desarrollaron anticuerpos que son los encargados de proteger el organismo de nuevas infecciones. Y ahí también entra muchísimo esto que decimos mucho de los pacientes de COVID ya no se van a volver a infectar nunca más. Hemos visto que hay casos en el mundo entero de que sí se han recontagiado, si bien no son muchos, existen. También tenemos personas ahora de varias edades, de varias condiciones incluso. Al principio se decía que eran solamente las personas de la tercera edad que podían fallecer o personas que tenían otras patologías como obesidad, diabetes, problemas cardíacos. Sin embargo, justo en el transcurso de estos meses hemos visto que personas que completamente sanas, jóvenes, de todas las edades, incluso niños, también han fallecido en el mundo entero por el COVID-19. Así que ¿es posible que haya personas que estuvieran infectadas y no desarrollen anticuerpos? Byron Núñez señaló que cuando el virus del SARS-CoV-2 se adhiere a la mucosa respiratoria, empieza con un proceso de ingreso al organismo. Si no lo hace, la enfermedad se presenta de forma leve y en algunos casos no hay síntomas relacionados como tos, fiebre o malestar corporal. El microorganismo no entra en la sangre, por lo que se desarrollan anticuerpos. Si entra, provoca malestar moderado y grave. Algunos pacientes fallecen. Pero este tipo de casos son o no son comunes. Y justamente queremos hablar estamos conversando con la doctora Gabriela Pulla, que es coordinadora médica de los Centros Médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y antes de continuar con la doctora para hablar sobre los rebrotes, tenemos un audio que nos acaba de enviar el doctor Andrés Peralta. Él es médico, máster en salud pública y doctor de biomedicina salud pública, es parte del observatorio de Pichincha, así que queremos escuchar lo que él tiene para decirnos justamente después de este feriado y el rebrote que probablemente nos venga en los próximos días. Escuchemos. Buenos días, saludos a todas las personas que escuchan el programa. Hablar sobre
rebrotes, segundas olas alrededor del mundo, y el Ecuador no es la excepción. Hemos evidenciado segundos brotes, segundas olas, aumentos de casos, incluso en algunos países mayores a los observados durante los meses de marzo, abril, donde tuvimos los picos de la pandemia en Europa, y comenzaron a observarse los picos de la pandemia en varios países latinoamericanos. En cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo cuando no tenemos cura, vacuna clara, si es que no hay las medidas de prevención necesarias, van a existir rebrotes. ¿Qué significa un rebrote? Bueno, es un segundo núcleo de concentración de casos en un territorio, y estas concentraciones de casos se dan porque aumenta los contagios de virus en estas zonas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos muchas explicaciones para que haya rebrotes en el mundo, también para que haya en algunos países las segundas olas que se observan. La primera, bueno, viene a ser un relajamiento de las medidas que tuvimos en marzo, abril, mayo, pero no solo un relajamiento, sino una falta de aprendizaje de las medidas, y esto se observa muy bien aquí en el país. Relajamos las medidas de protección, pero no aprendimos mucho de qué es lo que debemos hacer. No se ha reforzado el seguimiento de contactos, la identificación de casos, el aseguramiento de las cuarentenas y aislamientos de las personas que deben hacerlo por tener la enfermedad, para poder cerrar estos brotes y que no se contagie al resto de la comunidad. Y por lo tanto vemos de nuevo con cierta preocupación que puedan colapsarse de nuevo los servicios sanitarios, que podamos tener problemas. Recordemos que los profesionales de la salud llevan 8 meses saturados luchando contra el virus, y debemos darles un descanso cuando sea posible. También decirles a todos que sí es importante que nos cuidemos, y es importante también que las autoridades, que los gobiernos cumplan con sus funciones, asegurando que haya seguridad en los espacios públicos, que haya seguridad en los transportes públicos, que haya seguridad en los lugares de trabajo, que es algo que es muy importante, que asegurar que se estén respetando ahí las medidas de bioseguridad, y aprendiendo de lo que hemos visto durante estos meses, concentrando nuestros esfuerzos no en reprimir a la población más vulnerable ni castigarla, sino en ayudarle a salir de la crisis de COVID, en la crisis económica en la que estamos, reforzando el apoyo estatal ahí, no la vigilancia y el control policial. Y por parte de todos, seguirnos cuidando, sabiendo que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el mantener la distancia, sigue siendo nuestra medida de combate contra el virus, que si bien ha pasado el tiempo y con justa razón una gran parte de la población está cansada, está agotada, no que dejemos de apoyarnos, más bien que nos cuidemos mucho entre nosotros y a nuestros familiares, a nuestros amigos, para lograr controlar estos rebrotes y no colapsar el sistema sanitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Andrés Peralta, es parte del Observatorio de Pichincha, médico máster en salud pública y doctor de biomedicina salud pública. Creo que es el sentir de muchos médicos, muchos trabajadores de la salud. Están 8 meses tratando de salvar la vida de toda la población. Y creo que la inconsciencia de muchos hace que ellos no puedan regresar a su casa con sus familias. Muchos de ellos, como están todo el tiempo en contacto con enfermos de COVID-19, no han podido regresar a sus casas. Y eso es ser indolentes, ser muy indolentes con el trabajo arduo que realizan los médicos de la salud. El creernos super saiyajines y a veces creer que no nos vamos a contagiar es realmente una inconsciencia. Hay muchas personas que incluso niegan y dicen que este virus no existe, pero es complicado. Y justamente ante esto, bueno, estamos conversando con la doctora Gabriela Pulla. Antes de seguir con ella, quería comentarles que las personas que han sido detenidas en este feriado por el reporte que nos cuenta el ECU 911, es enorme decir simplemente cuántas personas han sido detenidas por estar libando en la calle. Se compartió datos del ECU 911 que hace referencia a 19.955 libadores retirados de las calles en este feriado.
1.832 atenciones a botones de seguridad, 1.622 operativos ordinarios, 736 operativos de distanciamiento social, es decir, personas que no respetaban el distanciamiento social, 61 operativos especiales, 13 bandas delictivas desarticuladas, entre otras cosas, 133 personas detenidas por estado de embriaguez, 72 personas por incidentes de tránsito. Son las cifras que nos entrega el servicio de ECU 911 de este feriado. Y es doloroso porque somos inconscientes, así de sencillo. Realmente no sé qué parte de estamos en una pandemia, estamos en una emergencia sanitaria, te puedes morir si es que sales y te contagias, no por poner miedo ni por decirlo, pero si no te proteges, si no te cuidas, si no te mueres tú, puede morirse un familiar tuyo. Y eso es bastante doloroso porque es el reflejo de que somos muy indisciplinados, muy que me importistas también, y de que siempre pensamos como individualmente. Doctora Gabriela Pulla, conversando con usted, hablando desde la parte médica, le escuchábamos al doctor Andrés Peralta sobre el posible rebrote y a qué se deben enfrentar los sistemas de salud pública y privada. En estos momentos probablemente ya están diciendo los pobres médicos, ¿y ahora cuántos nos van a venir después del feriado? Doctora Gabriela, referente a lo que nos comentaba el doctor Andrés Peralta, ¿qué podemos comentar? Bueno, primero voy a hacer una diferencia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta la parte del rebrote y del repunte, ¿sí? La parte del rebrote, nosotros podemos ver que un brote es cuando no tenemos una enfermedad y aparece una enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando hay un rebrote, es cuando nosotros hemos reducido la mínima cantidad de un caso de la enfermedad a los mínimos casos y después de 30 días vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces, hay un rebrote. Y un repunte es cuando nosotros estamos medio bajos o disminuyendo y vuelven a aparecer los casos, ¿sí? Entonces, eso es un rebrote y la diferencia con un repunte. Entonces, por ejemplo, en el caso de China, si no estoy mal, ellos tuvieron 52 días en donde no se reportaron Así es. ningún caso de contagio y volvieron a aparecer. Entonces hubo un rebrote, ¿sí? Al igual que España, al igual que en Francia. En España, si no estoy mal, han aparecido más de 1 millón de casos nuevos, entonces, y después de más de 30 días, entonces hay un rebrote, ¿ya? Mientras que nosotros, acá en Ecuador, están apareciendo en Guayaquil, ¿no es cierto? O se mantuvo ya un tiempo en el que no aparecían muchos casos y está aumentando nuevamente los casos de infectados, entonces hay un repunte, ¿sí? No como acá en Quito, en donde han estado aumentando paulatinamente todos los días, entonces nosotros nos mantenemos en un contagio constante. Entonces, en España, en Francia, en China hay un rebrote, acá en Ecuador hay un repunte, ¿sí? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que en la parte de Francia, en la parte de España, están tomando nuevas medidas, sí, que obviamente va a afectar a la parte de los sectores de la economía a nivel mundial, porque son países grandes en donde generalmente mueven el trabajo, mueven la economía mundial, ¿sí? Hay importaciones, exportaciones que generalmente nos van a afectar, mientras que nosotros que somos un país que se encuentra subdesarrollado y nosotros estamos recién reactivando la economía, nosotros vamos a aumentar los casos. No hemos tenido y no hemos realizado protocolos que realmente nos ayuden a mantener un nivel o nos ayuden siquiera a disminuir los casos. Ustedes pueden ver en las calles gente que no mantiene el distanciamiento social, gente que hace un mal uso de la mascarilla, por más que haya una difusión de cómo se debe utilizar la mascarilla de forma correcta, cómo debe hacerse el lavado de las manos. Incluso el municipio ha utilizado ya medidas de propagación, hay camionetas en las que van diciendo
con altavoces que por favor utilicen la mascarilla, el uso obligatorio, pero a la gente la verdad es que le da igual, por Así decirlo es. así. Entonces, realmente si la persona no toma un consentimiento, no toma una responsabilidad social, la verdad es que no hay cómo obligar o ya no hay cómo hacer más. Los médicos somos en realidad los que estamos más expuestos y necesitamos en realidad la colaboración de la gente. Sí, hay casas, hay gente que es muy responsable, en las que se ponen alcohol al entrar y salir de la casa, en las que toman todas las medidas necesarias. Sin embargo, la mayoría es la que no toma conciencia. Ujú. Entonces, la mayoría no toma conciencia, ese mínimo de las personas que lo hacen no sirve de nada. Es importante además que recordar, doctora, que si hay un contagio, por más que yo me cuide, también puedo estar contagiada. Entonces, por eso es que se pide y se hace un llamado a la conciencia de los ciudadanos de que no se reúna en lugares primero cerrados y con mucha gente. Si ya está más de 15, 20 personas, vea, salga de ahí. No lo haga. Yo sé que es difícil, yo sé que estamos ya en un momento en el que ya estamos todos hartos de vivir con mascarilla, de vivir poniéndonos alcohol todo el tiempo. Hemos hablado de estos temas mucho en nuestro programa también, doctora, pero esto continúa y se va de largo. ¿Cuánto? Sé que no puedo preguntarle esto, pero más o menos usted ya en su experiencia, ¿cuánto tiempo más nos tardaría estar en esta situación? Probablemente todo el 2021. Primero le iba a interrumpir antes que de los pacientes asintomáticos que ya habíamos conversado, pueden duplicar y hasta triplicar el paciente contagiado. Es decir, que pueden duplicar y triplicar el número de pacientes con sintomatología porque no sabemos qué puede desarrollar este paciente contagiado, ¿no es Ujú. cierto? Y de los pacientes que están recomendados con los que se pueden reunir es de 2 hasta máximo 5 pacientes, ¿sí? Porque con ellos se puede distribuir un distanciamiento social recomendado. Ujú. Ya con 10 pacientes, al menos que usted tenga una gran sala o un gran espacio, se puede O mantener abierto, al aire ese libre, distanciamiento. o al aire libre. Exacto, pero al menos que tenga un gran espacio para poder reunirse e igual gritar literalmente para poder establecer una conversación. Ujú. Entonces, lo recomendable es hasta cinco personas. ¿Ya? Entonces, después, sí, creo que nos vamos a tener que acostumbrar hasta todo el 2021 y obviamente si es que las personas empiezan a tener esta responsabilidad social, tal vez empecemos a disminuir para el 2022. La parte de la vacuna que todo 2022, el mundo se ojo, empieza a preguntar. 2022, 2022. Yo estaba poniéndole ganas y decía 2021 y ya encontraremos la vacuna y estaremos todos bien, pero hay que esperar que para el 2022 podamos salir. La vacuna sí va a salir, ¿no? Ajá. La vacuna es importante, ¿no? Que tenga todos los requisitos, como todas las otras vacunas, que se encuentre aprobado por la FDA, las instituciones que vayan a administrarlo. De hecho, el día de ayer, el Ministerio de Salud sacó el último artículo que era para la vacuna del coronavirus y lo indicó así, que así como todas las vacunas tienen todos los requerimientos para ser administrado a los pacientes, esta también tiene que tenerlos, no porque sea una vacuna de emergencia o una vacuna creada rápidamente, lo van a introducir al país o a la población como sea, ¿sí? Entonces tiene que tener todos los requerimientos y para hacerlo, entonces tiene que estar hecho con todos los estudios científicos necesarios, es decir, tiene que estar probado en animales, tiene que estar probado luego en personas, tiene que verse los efectos secundarios que tiene, sus reacciones adversas, qué provoca, qué no provoca, si los beneficios son mayores a los efectos adversos, después será aprobado por la FDA y después será introducido al país para su correcta administración. Entonces, obviamente es un proceso largo y hasta que llegue, sí será el tiempo prudencial y obviamente no es que colocarse la vacuna ya va a hacer desaparecer la pandemia, no. Entonces, yo creo que todo el 2021 vamos a seguir con estas medidas.
Doctora, ¿podemos, una persona que ha salido del COVID es más vulnerable a volverse a recontagiar o es verdad que ya quedan súper inmunes y no se van a volver a contagiar nunca jamás? No, eso es falso. Sí, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos los dos anticuerpos, como usted lo había mencionado, el IgM y el IgG. Sí, el IgM se va a estar activo, esto ya todo el mundo lo sabe, el IgM está activo cuando nosotros estamos con la infección en ese momento, el IgG es el anticuerpo de memoria, se va a activar cuando nosotros Ajá. estamos ya pasando la infección. Este IgM aproximadamente te dura hasta 6 meses, y por decirlo así, entre comillas, nosotros esperaríamos o tendríamos una inmunidad, esto sigue entre comillas porque no está comprobado Ujú. durante estos 6 meses. Ya, sin embargo, se ha visto que pacientes se han vuelto a reinfectar en los 3 meses siguientes. Sí, se han visto 4 casos en el mundo que 4 pacientes se han vuelto a infectar a los 3 meses. Sin embargo, en otras teorías de otros estudios han dicho que durante estos 6 meses es imposible que se infecte. Estos estudios fueron refutados con estos 4 pacientes que se infectaron a los 3 meses. Así que, de todas maneras, las personas que ya pasaron, que ya son sobrevivientes de COVID-19, no bajen la guardia tampoco. Recordemos que No, tenemos que seguirnos siempre. cuidarnos. Además que pueden ser portadores, doctora. Estos pacientes apenas se les detecta negativos, se les recomienda obviamente que sigan todas las medidas de bioseguridad porque se Ujú. pueden volver a reinfectar. Pueden volverse a No infectar. sabemos el periodo específicamente, como le digo, fueron refutados los estudios de los 6 meses. Eh, no van a ser unos portadores infecciosos, ¿ya? Porque después de los primeros 8 días de aparecer el primer síntoma, ¿sí? Este paciente se han visto estudios que a los 8 días del primer síntoma, el paciente no va a tener o no se han detectado partículas infecciosas, Ujú. ¿ya? En muestras PCR orofaringeo. ¿Ya? Pero estas muestras orofaringeas siempre han sido inespecíficas. Ya deberían realizarse estudios de muestras PCR nasofaringeas que son más específicas. Sin embargo, no existe un estudio así. Ya, y 2 semanas después de que ya no hay partículas infecciosas, el paciente ya empieza a desarrollar los anticuerpos. Ya, esto es lo que dice uno de los estudios, pero con una muestra PCR orofaringea. Sin Dios embargo, mío. todavía, como le digo, no hay un estudio Seguimos en los de estudios, doctora. nasofaringea. Seguimos en los estudios, continúa la ciencia tratando sobre todo de encontrar la cura. Así que esto nos queda de largo. Aprendamos a vivir, ser responsables y sobre todo conscientes de nuestra salud y la de los demás. Doctora Gabriela Puya, muchísimas gracias. Hay un montón de cosas que seguir conversando, así que yo sé que la volveremos a invitar. Quiero comentarles que la pregunta del día de hoy de quién consideras que es la responsabilidad de la elevación de los contagios del gobierno de los ciudadanos, la respuesta del día de hoy es del 100% responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Así que está en usted si se contagia o no se contagia. Así que tengamos muchísimo cuidado, más conciencia y recordemos que este virus es para todo. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por invitarnos y bueno, les estamos esperando acá. Como les he dicho, nosotros estamos cubriendo todo, así que les esperamos a Centros Médicos Cruz Roja. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Puya. Conmigo, hasta el día de mañana nos vemos aquí nuevamente en la cabina de Pichincho Universal con todas las medidas de bioseguridad. Como ven, aquí mi mic con mascarilla, igual que todos los compañeros. Así que muchas gracias a Pichincho Universal y gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy Carla Salomé Coronel, La Morocha. Hasta mañana. Adiós.